¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video, espero se encuentren excelentemente bien. Hoy hace una fresca mañana de sol para hacer una caminata por Santa Cruz y Amajac, Tlaxcala. Entonces comencemos. Como verán, el recorrido empieza en esta antigua estación del tren y ahora nos vamos a dirigir a la zona centro de Santa Cruz. Entonces vámonos para allá. Hemos llegado al antiguo estadio de Santa Cruz, el cual está a mis espaldas y es donde anteriormente jugaba el equipo Santos Trinidad, que posteriormente se vino convirtiendo en el equipo Santos Laguna de Torreón. A principios de los años 80, el Instituto Mexicano del Seguro Social fue un gran impulsor del deporte, pues organizaba torneos de fútbol y aparte de ser propietario de centros recreativos y de este estadio, contaba con varias franquicias. Una de ellas fue la del equipo Tuberos de Veracruz, que inicialmente sería llevado a Gómez Palacio Durango, pero por la falta de infraestructura se optó por cederlo a Santa Cruz Tlaxcala, donde también el IMSS tiene su centro vacacional La Trinidad. De ahí el equipo cambió su nombre a Club Santos Trinidad. Solo permanecería un año y posteriormente sería trasladado a Torreón, Coahuila, para convertirse en el equipo que conocemos hasta hoy. Como dato adicional, fue en el mencionado centro vacacional La Trinidad donde estuvieron hospedados los jugadores de la selección española en el Mundial de México 86 y el estadio de Santa Cruz donde llevaron a cabo sus entrenamientos. Desafortunadamente, debido al paso del tiempo, el estadio ha venido presentando graves daños en su infraestructura, por lo que el IMSS ha contemplado convertirlo en una alberca, ya que lo considera más viable a una remodelación. Y también sería mejor aprovechado por un alto porcentaje de la población. Entonces es probable que esta estructura deje de existir en los próximos años. Ahora estamos en la iglesia de Santa Cruz y miren nada más la belleza de jardines que tiene este lugar. El parque se divide en dos secciones. Una es donde está la parroquia, la cual cuenta con una extensa área verde adornada por pequeños, medianos y grandes árboles, algunas plantas y bancas para poder descansar. La otra es la de la presidencia que está al frente, donde también hay un kiosco y algunos juegos infantiles. Ambas secciones están rodeadas por casas y negocios locales, un buen lugar para tener una caminata muy placentera. Son alrededor de las 10:30 de la mañana y a esta hora se respira un aire bastante agradable y fresco. Qué buen lugar para venir a pasar un rato agradable, ¿no creo? Después de haber disfrutado un poco de este lugar, vamos a continuar nuestro camino hacia Amajac.
Antes de arribar a Amajac, pasaremos visitando rápidamente a un majestuoso veterano muy solitario que les quiero presentar. Estamos en el Ahuehuete de Amajac de Guerrero. Este árbol es llamado así porque es el único ahuehuete en todo el estado. De acuerdo a los pobladores, es considerado el árbol más longevo del lugar con alrededor de 400 años de antigüedad, pues se tiene estimados sus orígenes en el año 1621, pero no se tiene información precisa de cómo nació o si alguien lo plantó. Tiene unos 8 metros de circunferencia y una altura que supera los 20 metros. Es importante hacer todo lo posible por preservarlo, ya que para ser el único de su especie en todo el estado, podría decirse que es un milagro tenerlo con nosotros. Aparte del árbol del ahuehuete, también podemos encontrar este manantial. Ya nos encontramos en el centro de Amajac y hace bastante calorcito, el sol está a todo lo que da a esta hora. Amajac, su nombre proviene del náhuatl y se interpreta como donde se bifurca el agua. Esta población es integrante de una zona con gran actividad textil. Una de sus principales construcciones históricas es la parroquia de San Bernabé del siglo XVII. La entrada cuenta con una ventana donde resaltan llamativos vitrales. Al exterior se tienen 4 pequeños jardines podados con algunas peculiares figuras y están rodeados de empedrado plano. Al interior de la parroquia se pueden apreciar las paredes de color blanco combinadas con azul claro y detalles dorados, siendo casi en su totalidad de ese mismo color en la parte del fondo. También junto a la parroquia se encuentra una extensa explanada y un kiosco que es alumbrado al interior por un candelabro y la parte de enfrente es adornada por un camellón con enormes palmeras. Si se desea llegar a Amajac pasando primero por Santa Cruz, una de las entradas que se puede tomar es la de este puente que está frente a uno de los puntos turísticos más destacables de la región, el ya mencionado Centro Vacacional La Trinidad, que anteriormente solía ser una importante fábrica textil. Ahora me encuentro afuera del Centro Vacacional La Trinidad, pero ya se los estaré mostrando más a detalle en otro video, ya que hemos llegado al final de nuestro recorrido. Les agradezco el haberme acompañado y espero saludarles nuevamente muy pronto. Hasta la próxima.